cierto tiempo surgen nuevas investigaciones tendientes a caracterizar y comprender mejor a los adultos mayores, un grupo etario que crece en todo el mundo. Un estudio de la Universidad Católica reveló interesantes datos acerca de los hábitos y formas de vida de las personas que tienen 60 años o más. Por ejemplo, en Chile, cerca de 500.000 adultos mayores habitan en hogares unipersonales, es decir, viven en soledad. La cifra representa un 13,4% de quienes componen ese segmento de la población, un aumento importante respecto de 1990, cuando 114.000 chilenos se encontraban en esa condición, llegando a un 8,8%. Si bien es una cifra baja respecto a otros países de la OCDE, como el Reino Unido, donde el 30% de los adultos mayores vive solo, Chile supera a otras naciones del continente como Brasil, México y Colombia. El informe de la UC destaca la alta participación en organizaciones. El 35,5% de las personas de ese grupo declara haber participado en alguna organización social. Es un dato relevante, considerando que estas entidades constituyen oportunidades de desarrollo personal y se convierten en verdaderas redes de apoyo. Damos una nueva mirada a esta etapa de la vida en Mundo Plus Vanguardia. Bienvenido. Obtener nuevos datos sobre las condiciones de vida de las personas mayores es uno de los desafíos para la generación de políticas públicas, dado el crecimiento que experimenta este segmento de la población en todo el mundo. Ese es el objetivo del Observatorio del Envejecimiento, presentado esta semana por la Universidad Católica y que ya entregó algunas cifras sobre cómo viven los adultos mayores en nuestro país. Vamos a analizar este tema, para eso estamos con la directora de esta entidad, Macarena Rojas. Macarena, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por invitarnos. ¿Por qué surge la necesidad de este observatorio? ¿Tenemos a nivel país cifras, información suficiente para abordar el desafío que significa el envejecimiento? La verdad que hay algunas cifras, pero el envejecimiento es un fenómeno tan multidimensional y que tiene tantas aristas que efectivamente yo creo que estamos al debe en relevar distintas perspectivas de este fenómeno y sobre todo con un curso que nos involucra a todos. O sea, la misión de este observatorio no es solo generar información relevante de los mayores ahora, sino que información que nos convoca a toda la sociedad, porque también a los que estamos en proceso de envejecer y poder también otorgarle a las políticas públicas esa mirada, claro. Una mirada de cómo apoyamos a los mayores de hoy, pero también a los que en poco o muchos años también vamos a llegar a esa etapa. Desde los datos, desde la información, sí, obviamente, que es fundamental. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de la situación de los adultos mayores en nuestro país? Y de esa manera podemos, desde el diagnóstico, pensar en cuál es el camino que tenemos que recorrer, ¿no? Ustedes ya tienen algunas cifras que son bien interesantes de analizar en términos de cuál es la situación de las personas mayores de 60 años. Sí. Mira, este primer reporte se centró en las redes de apoyo, tanto formales como de amigos, familiares, y la verdad que se quiso relevar varios datos importantes. Primero, que ha ido creciendo la cantidad de personas mayores que viven solas en nuestro país. ¿Ya? En 20 años, desde 1990 o 30 hasta ahora, hemos pasado de tener prácticamente 9% de personas mayores que vivían solas a casi cercano a un 14%. Eso es una cifra que es tendencia en todo el mundo. O sea, si uno mira otros países de la OCDE, Europa, hay países donde el 35% de la población, 30% de la población mayor vive sola. En sí mismo no es un dato que sea malo. Eso quería preguntarte. Porque hay ¿Cómo interpretar esa cifra? Porque uno puede hacer quizás varias lecturas. Uno que evidentemente... Sí. Hay más población de ese grupo etario, por lo tanto es normal que aumente el porcentaje de personas también que viven solas. Quizás también uno puede decir, bueno, es una buena señal porque significa que esas personas tienen mayor autonomía, por lo tanto les permiten vivir solas. Una mirada ya más negativa es gente que ha sido dejada de lado por su familia, por su círculo cercano, por la sociedad, y se ve obligada a vivir sola pese a que sería ideal que no lo hiciera. Claro. ¿Con qué nos quedamos de todo eso? Si es que podemos sacar alguna conclusión. Mira, en sí mismo no es bueno ni malo. Yo creo que lo preocupante es cuando una persona tiene pocas redes de apoyo o tiene la sensación de aislamiento o que le ha faltado contención y vive sola, porque eso la pone en un mayor riesgo, ¿sí? Incluso hay personas mayores que pueden vivir con su familia y que se sienten solas. O sea, la sensación de soledad es distinto al número específico de personas mayores que viven solas. Puede ser un súper buen indicador en el sentido de la autonomía, de yo tengo mi proyecto de vida, quiero seguirlo llevando adelante y puedo seguirme desarrollando como persona a lo largo de la vida. Lo preocupante es cuando uno le suma
personas mayores que tienen alguna fragilidad o enfermedad, que pueden tener mayor dependencia, porque la familia está cambiando. Una persona mayor de hace, no sé, 1 o 2 generaciones atrás, probablemente tenía 4 o 5 hijos con los que contar, algunos de ellos vivían en la misma ciudad y podían ser una fuente de apoyo concreto, más allá del apoyo emocional. Claro. Hoy en día eso está cambiando. Muchas de las personas mayores, cada vez la composición familiar va cambiando, a veces tienen menos redes, menos hermanos, y desde ahí se vuelve más complejo. Claro, de ese grupo de personas que viven solas, ¿en qué situación se encuentran? Si es que están con niveles de autonomía que les permite tener calidad de vida en esa situación. Mira, hay como 2 grupos de riesgo. Se estima que cerca de un 4% de los adultos mayores hay un grupo que vive solo y que además podría tener muy pocas redes, porque tiene pocos hermanos, no tuvo hijos, no se casó. Entonces es un grupo al que hay que ponerle como una atención especial, porque muy probablemente esa persona mayor dependa mucho de las redes institucionales, de las redes locales, de las redes de amistad, y eso puede existir o puede no existir. Y otro grupo importante también son las personas más mayores, los mayores de 80 años, porque se les dificulta la participación en redes más informales, que también son una fuente importante de apoyo, y los hombres, porque son menos proclives a buscar ayuda y a buscar contención o apoyo en otras redes que no sean las familiares. ¿Y eso por un tema cultural? Por un tema cultural, y en general cuando los hombres enviudan y pierden el rol laboral, jubilan, se descolocan mucho con respecto a buscar otro rol social. Claro. Entonces son mucho menos proclives a participar. En ese sentido, las mujeres tenemos un bono a favor, por decirlo de alguna manera, y yo te diría que esos 3 grupos son bien importantes de atender. Personas mayores con muy pocas redes porque no tuvieron hijos, no se casaron, tienen pocos hermanos, hombres mayores con pocas redes y personas de sobre 80 años, porque ya a veces por una condición de mayor fragilidad física se adscriben solo a sus redes familiares más cercanas. Tú, Macarena, hablabas de, bueno, las redes familiares, que es lo primero en que uno piensa, ¿no? Sí. Alguna persona cercana, y ya sea hijo, hermano, cualquier persona con la que tenga relación directa. Pero hay otras redes que pueden ser igual de importantes, por ejemplo, redes de amistad, juntas de vecinos, redes institucionales. ¿Qué pasa con esa otra parte, ese desarrollo de redes que van más allá de la familia? Sí, son súper importantes. Bueno, en nuestro país y en general en Sudamérica la red familiar sigue siendo una de las principales fuentes de apoyo, a diferencia de lo que pasa en otros países, en Europa, por ejemplo, donde lo institucional es más potente. Acá la familia sigue siendo una institución muy importante. Y eso es bueno porque en el fondo se parte de una base mejor que quizás en otras partes. Sí, y hay una reciprocidad, porque también, contrario a lo que se piensa, no es que solo los hijos apoyen a los padres. Las personas mayores, lo que muestran todos los estudios, es que son una fuente de apoyo también muy importante para su familia. Es una relación recíproca, dependiendo de la etapa de la vida en la que estén, en el cuidado de los nietos, en distintas cosas. Pero, tal como tú mencionas, las redes entre pares, la participación en organizaciones comunitarias, las amistades son súper importantes y hoy día son un capital de las personas mayores. Si bien no todas las personas mayores participan, son el grupo social que más participa en organizaciones, juntas comunitarias, clubes de adulto mayor, agrupaciones de baile. Yo creo que eso muestra 2 cosas. Por un lado, la necesidad de entregar y de aprender y de continuar activo, y por otro lado también la valoración que ellos le dan a encontrarse en ese espacio entre pares. Lo intergeneracional es súper valorable, pero de repente compartir algo que te está pasando en esta etapa de la vida con otro que está en la misma que tú, vuelve un poco menos complejo a veces la mirada de esa situación. ¿Y existe una medida de eso, de esa percepción que existe de la valoración respecto a estas redes generacionales, es decir, de personas de la misma edad? Mira, el observatorio tiene un componente que a mí me importa mucho, que es la participación. Hay constantemente focus group para levantar no solo lo que dicen los datos, sino que también lo que opinan las personas mayores con respecto a un tema específico, y en todos los focus groups salió muy relevado la importancia que ellos le dan a esas agrupaciones, del por qué participan, del por qué asisten, de que existan. De hecho, demandan que a veces existen pocos espacios de participación. Entonces, esa es una dimensión. Y la dimensión institucional, yo te diría que lo que evidenció un poco este reporte es que está un poco desarticulada. Existe, hay territorios donde hay mayor cantidad de redes de apoyo, que es lo ideal, y hay territorios donde hay muy poca, y en general el gran problema es que están desarticulados. ¿Y eso va vinculado, perdón, a la acción de los municipios principalmente?
Va vinculado en algún punto, o sea, cuando un municipio lo hace bien, a veces logra que se articule, pero realmente no es 100% responsabilidad de los municipios porque nuestro gobierno, el Estado en el fondo es muy centralista al momento de planificar políticas públicas, entonces muchas de las políticas públicas bajan del nivel central al nivel local. Claro. Y con la mirada de desarrollo social o con la mirada de salud, no bajan necesariamente articuladas desde arriba. Entonces, exigirle a los municipios que articulen todo lo que viene como por canales distintos sería ideal, pero claramente no es 100% su responsabilidad porque no es algo que solo ellos diseñan. Claro, es que estaba pensando al revés, que en el fondo los municipios tratan de dar una solución a un desafío gigantesco, pero evidentemente se requiere una mirada muchísimo más amplia y una estructura que, como tú dices, esté articulada, que converse. Sí, sobre todo salud con lo social, o sea, por ejemplo, hoy día una persona que en atención primaria se le detecta que necesita apoyo social o apoyo de salud en tal ámbito, no necesariamente esas redes están tan articuladas. Yo sé que se están haciendo esfuerzos y hay programas pilotos que ya están en muchos municipios que se están como tratando de gestionar los casos unificadamente, pero claramente ese es un desafío. Y también los dispositivos comunitarios, o sea, por ejemplo, los programas de centro de día o de centros de día especializados, son espacios que ojalá pudieran irse replicando y existir más. Yo diría que en la mayoría de las regiones existen, pero incluso a veces en una misma comuna solo un centro de día es bastante poco para la demanda que puede existir. Claro. Porque son comunas grandes. Y tenemos que pensar también no solamente en las personas que requieren esa institucionalidad porque son adultos mayores, sino que personas que además tienen problemas de autonomía, personas que tienen otras dificultades que agregan ahí un tema mayor. Además hay un tema bien importante. Hoy en día en nuestro país la gran mayoría de las personas mayores son personas mayores, entre comillas, jóvenes, es decir, menores de 80 años. Casi el 80% de la población actual de adultos mayores son personas mayores muy activas, incorporadas en la sociedad, con poca exigencia todavía o demanda de los dispositivos sociosanitarios. O no sé si poca, pero no tanta demanda como podría ser cuando ya tengamos un grupo de una gran cantidad de población mayores de 80 años, como va a ser en 5 o 10 años más. Va a ocurrir en poco tiempo. Toda esa generación que hoy tiene 70, 75, en 5 o 10 años más vamos a tener una gran cantidad de personas mayores de 80, que no es una realidad que hoy día estamos mirando. O sea, no es la realidad que hoy tenemos en el país y en 5 o 10 años más va a ser diametralmente diferente. Exacto, así lo indican todas las proyecciones. Bueno, y después saber lo que ha pasado en otras partes del mundo. Ahora, con esa información, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo avanzamos hacia un camino para enfrentar de mejor manera ese desafío? ¿Cómo lo han hecho también en otras partes con modelos que quizás se puedan replicar en Chile? Sí, mira, yo creo que muchas de las políticas públicas van súper bien encaminadas. Lo que falta es masificar tal vez estas políticas públicas. Yo sé que se ha hecho un esfuerzo importante por robustecer las políticas públicas dirigidas a las personas mayores, pero ciertamente todavía se requiere una institucionalidad mayor. Por ejemplo, hoy día el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que es la principal entidad que impulsa muchas políticas públicas en pos de las personas mayores, sobre todo en algunas regiones, son coordinaciones regionales muy pequeñas, con muy poquitos profesionales para desarrollar iniciativas más articuladas dentro de la región. Entonces, yo te diría que en un país como el nuestro, que tiene recursos limitados, con una realidad que también nos ha ido desafiando en el último tiempo, se requiere la colaboración de las políticas públicas, de la academia, de los privados y también algo que no siempre es tan visible, que es darle más espacio a las propias personas mayores. Cuando tú conversas con ellos, la gran mayoría está muy ávido de entregar su experiencia, de participar, de aportar. Y yo te diría que a veces nos quedamos cortos en esos espacios, ¿sí? Muchas personas que han desarrollado una trayectoria profesional relevante y que se sienten un poco que no hay un lugar donde poder aportar. Coartados, donde perfectamente podrían estar siendo un aporte significativo, ya sea en lo laboral o ya sea en otras áreas, ¿no? Y de algún modo no es lo óptimo, porque lo óptimo es que las políticas públicas caminen a la velocidad que se necesita. Lógico. Pero cuando no se hace también, la sociedad civil a veces puede dar respuestas un poco más rápidas. Entonces yo creo que la articulación de organizaciones, fundaciones, empresas que puedan apoyar, el mundo académico y sobre todo las organizaciones de personas mayores que son súper veloces. O sea, muchas veces ellos se organizan más rápido que el municipio para visitar a personas mayores que viven solas y que no tienen redes. O sea, hay
mucho que hacer todavía en ese camino Y ahí, y sobre todo articulando. Perdón, tiene que haber también, me imagino, Macarena, un cambio de mirada de la sociedad civil y de la comunidad en relación a lo que pueda ser la participación de los adultos mayores en nuestra sociedad. No limitarlos de antemano. Quizás a veces hay una mirada como media sobreprotectora, pero que no es buena necesariamente, de no permitir que actúen, que participen, que tomen decisiones incluso. Sí. Súper importante ese punto porque en realidad si no cambiamos eso, Claro, va a ser muy difícil que podamos cambiar en todos los otros aspectos que hemos conversado. Existe algo que se llama el edadismo o el viejismo y es la discriminación o el prejuicio, la idea preconcebida que nosotros tenemos sobre una persona mayor. Lamentablemente en nuestro país los estudios muestran que está muy instalada una idea, como tú comentabas, muy paternalista sobre lo que es hoy día una persona mayor. Hablamos de los abuelitos. Exacto. Y cuando es mi abuelo, perfecto que yo le diga abuelo, pero en realidad si no, no corresponde, ¿me entiendes? Es una persona mayor. Porque no es con cariño, es como disminuyendo a esa persona. Entonces, hay muchos prejuicios, estereotipos. Los estudios muestran que, por ejemplo, la mayoría de la sociedad chilena cree que las personas mayores no pueden valerse por sí mismos. Cerca del 75% cree que una persona mayor ya no puede tomar decisiones, no se puede cuidar solo. Y eso está absolutamente alejado de la realidad. O sea, hoy día el 75% de las personas mayores son autónomas, aportan, hacen voluntariado, muchas siguen trabajando. Un grupo importante por gusto, otro grupo importante por necesidad, pero está muy lejos de la imagen que como sociedad hemos construido. Entonces, a mí yo te agradezco el espacio porque creo muy importante que poco a poco vayamos visibilizando ese espacio por las personas mayores hoy día y también por la sociedad que queremos construir para todos nosotros cuando seamos mayores. Sin lugar a dudas. Sí. Muchísimas gracias, Macarena, por acompañarnos hoy. Que estén Muchas muy bien. gracias a ti. Mucha suerte y éxito en el trabajo Sí, que los viene por invitamos delante. a revisar los reportes que vamos a ir subiendo. De todas maneras.